tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas ustedes a esta actividad de la Feria Internacional del Libro del Estado de México. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan en este foro. También agradecemos mucho a la participación y la presencia de la gente que nos ve por las redes sociales de FILEM Estado de México. Y pues justamente como la mayoría de ustedes saben, estamos aquí para homenajear a la maestra Berta Balestra, quien tiene una larga trayectoria y que a lo largo de esta actividad, de este evento, podremos conocer de su obra y obviamente de su persona. Y quiero presentar rápidamente a nuestro presidium, a las personas que se encuentran aquí. Pues quiero darle la bienvenida en primera instancia al doctor Alfredo Barrera, quien es el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de la Administración Pública. Y pues a lo mejor para muchos de ustedes que puedan no conocer, yo quisiera que fueran los menos, pues es la dependencia del gobierno estatal encargada de desarrollar, de crear y de difundir y promocionar el talento y la identidad del Estado de México. Entonces, bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. También se encuentra entre nosotros la doctora María Teresa Jarquín. Ella es investigadora del Colegio Mexiquense, pero aún más, ella es fundadora del Colegio Mexiquense y sigue laborando en el colegio. Y finalmente también nos acompaña la doctora Maricruz Castro Ricalde, que ella también es investigadora, es escritora y es profesora desde hace muchos años, experta en muchos temas de la comunicación y de la literatura. Pues sean bienvenidos todos ustedes y vamos a dar paso rápidamente a esta actividad, a este homenaje. Y quiero darle el uso de la palabra en primera instancia al doctor Alfredo Barrera para que nos hable un poco de la persona, de la personalidad y de la obra de la maestra de la maestra Berta Balestra. Adelante, doctor. Gracias, Mario. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Saludo y agradezco la grata presencia de la doctora María Teresa Jarquín, profesora investigadora del Colegio Mexiquense. Extiendo mi saludo a la doctora Maricruz Castro Ricalde, escritora, profesora e investigadora del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca. Saludo a quien rendimos homenaje el día de hoy, a la escritora Berta Balestra, y saludo y agradezco la asistencia de todos ustedes. Nos reunimos para mostrar respeto, admiración y gratitud a Berta Balestra, mujer de cultivada inteligencia y de generoso compromiso por la identidad mexicana y mexiquense a través de la creación literaria. Más que un acto de cortesía, este homenaje es una sencilla pero profunda muestra de gratitud por todo cuanto su esmerado y talentoso trabajo literario ha dado a nuestro entendimiento, nuestras emociones y a nuestro espíritu. Hablar de la trayectoria de Berta Balestra nos permite recordar la gran riqueza literaria que han aportado las mujeres mexiquenses a la lengua española. Las letras femeninas ingresaron al ámbito literario novohispano en la segunda mitad del siglo XVII, de la mano de esa portentosa escritora que fue Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer más importante de las letras mexiquenses. Del siglo XIX podemos rescatar a Leona Vicario en su faceta de periodista y a la multifacética Laura Méndez de Cuenca. En el siglo XX, las escritoras mexiquenses se insertan definitivamente con gran éxito en la literatura. Entre ellas podemos destacar a Carmen Rosenzweig, Mauricia Moreno, Mercedes Manero, Olga Arias, Guadalupe Cárdenas, Delfina Careaga, Dolores Castro, María Eugenia Lefmans, María Eugenia Holguín, Blanca Aurora Mondragón, Lisbeth Padilla, Blanca Luz Pulido, Flor Cecilia Reyes, Blanca Álvarez Caballero, Silvia Delgado Ruelas, Margarita Monroy, entre muchas, muchas otras. Es así como las escritoras mexiquenses comienzan a llenar páginas en todos los géneros literarios, de manera predominante en la poesía, pero también en narrativa, ensayo y dramaturgia. Esto es algo que ha estudiado muy bien la doctora Maricruz Castro Ricalde en su libro Las voces del deseo, género y literatura en el Valle de Toluca, publicado bajo el sello FOEM
en el año 2014 y en donde, por supuesto, aborda la trayectoria de nuestra homenajeada y de otras escritoras. Berta Balestra, escritora, ensayista y promotora cultural. Nació en la Ciudad de México en 1955. Es egresada de la carrera de Administración por la Universidad Iberoamericana. Desde 1985, al llegar a residir en el municipio de Metepec, es mexiquense por adopción. Obtuvo diplomados en Historia Sociopolítica de México y en Raíces de la Mexicanidad, ambos por el Colegio Mexiquense. Fue en territorio mexiquense donde Berta tuvo una especie de revelación, pues aquí inició su carrera literaria. En sus propias palabras: cuando descubrí que la literatura era mi pasión, comencé a asistir a cursos, talleres en diversas universidades y centros culturales. Estos cursos y talleres los tomó en las universidades Autónoma del Estado de México y Universidad Iberoamericana, en el Instituto Nacional de Bellas Artes, la Sociedad General de Escritores de México, el Centro Toluqueño de Escritores y la Alianza Francesa, algunos dirigidos por escritores de renombre como Eduardo Cázar, Miguel Cosío, Óscar Oliva, Alejandro César Rendón y Pedro Salvador Alem. Gracias a ellos, haciendo eco de las palabras de Javier Sunderland, Balestra cultivó una excepcional calidad narrativa y pulcritud sintáctica, así como gran capacidad para representar profundidades de situaciones y caracteres. Así, surgió en 1996 su primera novela, Con una sola mirada tuya. A ella siguieron Donde la niebla se extiende, Por eso vivo penando, El pez de alabastro, Sombras en el muro, Fuera de cauce, El cuervo y el halcón, De la penumbra azul emergió el fuego, Volver a Roma, ¿acaso el destino? Y De estirpe guerrera. En 1995 inicia su producción en el género de cuento, al publicar una primera plaquette en La Hoja Murmurante titulada Lamentos Mexicanos. A esta siguieron las mil y una horas, Los revoltosos, Las revoltosas, Los revoltosos y algunas metiches, Los revueltos y algunos estrellados, Molinet del tiempo, Los cuentos de Mina y Con fuego en las entrañas. En 2006 incursionó en la poesía con Rescoldos. En 1996 el Ayuntamiento de Metepec publicó su novela Donde la niebla se extiende. En ella reseñó tantos detalles de ese pueblo mágico que las autoridades la nombraron cronista, cargo que desempeñó hasta el año 2015. En este, Berta Balestra demostró su capacidad para investigar en archivos documentales y nos reveló que cuando los personajes históricos se meten en su mente, no deja de investigarlos y examinarlos en sus narraciones, como el caso de los Benitos, Juárez y Mussolini, Maximiliano, Gerardo Murillo, el doctor Atl, entre otros. Lo anterior es muestra también de que aparte de la literatura, Berta bien pudo haber estudiado historia o mejor aún, historia de México. Derivado de su trabajo como cronista, publicó Metepec de Villa a Ciudad, Metepec Bicentenario, Recuerdos del fútbol en Metepec, Emoción de veras, Todo Metepec, Monografía Municipal 2011, Metepec, Pueblo Mágico, Metepec, Tradición y Actualidad, Metepec, Capital del Estado de México en 1848 y San Juan Bautista de Metepec, vástago de dos culturas. De su producción editorial, con orgullo destaco las publicaciones de Berta Balestra realizadas bajo el sello Fondo Editorial Estado de México, FOEM, Donde la niebla se extiende y El pez de alabastro, reediciones del año 2013, en la antología Sin tiempo, 2 novelas. Por eso vivo penando, reedición de 2013. Metepec, capital del Estado de México, en 1848, en coautoría con Cristian Reynoso, del año 2015, y Con fuego en las entrañas, del año 2017. Entre sus múltiples premios y reconocimientos destacan
una mención honorífica en el premio Juan Rulfo por primera novela del IMBA, por Con una sola mirada tuya. Sus novelas De la penumbra azul emergió el fuego y Sombras en el muro fueron propuestas por sus respectivos editores Planeta y Círculo Rojo España para el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, mientras que Volver a Roma ganó el segundo concurso Castillo de Plata y fue editada en España por Editorial Adarve. Balestra también recibió la presea Metepec Bicentenario en Artes y Letras. Ha sido 2 veces becaria del Fondo para la Cultura y las Artes del Estado de México, FOCAEM, en la categoría Creadores con Trayectoria. Obtuvo reconocimiento del Gobierno del Estado por su aportación al acervo cultural de la entidad y pergamino de la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México por aportar a las letras mexicanas nuevos rumbos e imágenes de valiosa trascendencia. Esta misma instancia la nombró presidenta de la Academia Municipal de Literatura y Poesía de Metepec. Además, recibió condecoración del Colectivo Nacional Sororidad, Leona Vicario, Madre de la Patria, por sus méritos, esfuerzos y entrega y contribución al engrandecimiento de México. Varios de sus libros se han presentado en foros nacionales y en el extranjero. Con una sola mirada tuya y Donde la niebla se extiende, en la Casa de México en Vancouver, Canadá, y en la Semana Cultural México-Perú en Trujillo. En España, Por eso vivo penando y Volver a Roma, en el Instituto de México en Madrid, Metepec de aldea a ciudad y Sombras en el muro, en el Centro Cultural La Espernada, en Villanueva de Cañada, y El Cuervo y el Halcón, en la Casa México de Madrid. En Italia se presentó Volver a Roma en la Embajada de México en Italia. De igual forma, ha participado en las ferias internacionales del libro de Guadalajara, del Palacio de Minería, de Nuevo León, Mérida, Tijuana, Morelia y Morelos. Es invitada frecuente de esta Feria Internacional del Libro del Estado de México, FILEM, así como a los festivales culturales Quimera de Metepec y Las Almas de Valle de Bravo. Ha sido jurado de la presea Estado de México, de certámenes literarios locales y del Certamen Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz, organizado hasta el año 2018 por el Consejo Editorial. Colabora en Radio Mexiquense con la columna de Libros y Otros Placeres, en la revista Nudo Gordiano con la columna Érase una vez, y en el programa Formación de Públicos Lectores, impartiendo pláticas en escuelas de educación media y superior de la entidad. Además, coordina los talleres literarios El Placer de Leer en el Centro Cultural Isidro Fabela, Casa del Risco, y en Metepec pertenece al grupo taller Monte Tauro Escritores. En esta misma localidad, además, promovió el seminario sobre historia del municipio en el Colegio Mexiquense. Fue presidenta fundadora de la Asociación al Rescate de Nuestro Patrimonio Cultural Metepec, grupo que se dedicó a la restauración del exconvento franciscano de San Juan Bautista. Además, gestionó el rescate del archivo histórico de Metepec y su mudanza al espacio que actualmente ocupa. Dirigió el Centro Cultural El Diezmo, dedicado a abrir espacios a los creadores del municipio. Fue también presidenta del Comité de Ciudades Hermanas de Metepec. Por esta amplia, creativa y comprometida trayectoria literaria y de promoción cultural, me llena de gran satisfacción entregar, a nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo del Gobierno del Estado de México, el reconocimiento con el cual la Feria Internacional del Libro del Estado de México 2023 rinde homenaje a Berta Balestra. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alfredo Barrera Baca por estas palabras. Esta pues ya no fue tan semblanza, ¿verdad? Pero toda la presentación y toda la formación y la carrera de la maestra Berta Balestra.
Y le toca el turno a la doctora María Teresa Jarquín, quien, como ya dijimos, es investigadora del Colegio Mexiquense desde su fundación, pero también ella está adscrita al Seminario Académico de Historia Mexicana e Historia del Estado de México en esa misma institución. Doctora, sea bienvenida, muchísimas gracias, adelante. Muchas gracias. Buenas y santas tardes ya nos toca. Debo de decir que voy a quitar obviar algunas de las obras que yo también, porque cuando nos piden hacer una semblanza, sobre todo un homenaje, y debo de agradecer primero la invitación que me hicieron para participar en la 9ª Feria Internacional del Libro del Estado de México, del Consejo Editorial, de la Administración Pública Estatal. Debo de agradecerlo. Gracias, doctor, y gracias a Berta por haberme seleccionado para que dijera una semblanza. La mía sí iba a ser semblanza. Tengo muchos recuerdos con Berta. Hemos hecho cosas aquí, en México y en el extranjero. Por eso ahorita que hacía un recorrido el doctor Barrera, las dos nos mirábamos de las travesuras que hicimos y hasta con su esposo. Bueno, primero, es un honor para mí hablar de una mujer literata, inteligente y promotora de la cultura en el Estado de México. Berta, como ya se dijo, nació en la Ciudad de México, cuando aún se podía aseverar que era la región más transparente y seguro en nuestro país. Era muy seguro la Ciudad de México, qué pena que esté pasando esto ahora. Sus primeros balbuceos los dio en este hermoso lugar el 20 de septiembre, yo digo de mitad del siglo pasado, para no mencionar su edad. Su primer contacto con los libros lo tuvo a través de su abuelo Gustavo Federico Aguilar, quien fue también escritor, conocido con el seudónimo Sánchez Filmador, en varios periódicos de la Ciudad de México, de los años 60. Ella, siendo niña, vivió en la colonia Escandón y acostumbraba a traspasar el jardín de su casa, que la conducía a la casa de sus abuelos, para entrar a la biblioteca y empezar a leer libros infantiles como los cuentos de Andersen, Tom Sawyer, Corazón diario de un niño y más cosas. Sobre todo Las mil y unas noches, que ella recuerda con deleite en una edición infantil. Decía que era preciosa y fueron de esos libros que mandó imprimir José Vasconcelos y que su abuelo tenía lleno de grabados. Son libros maravillosos, ojalá y los pudiéramos recuperar. Esos se regalaban, esos sí eran libros de lectura. No estoy diciendo que los de ahora no, ¿verdad? Pero bueno. Junto con otros libros históricos como la Ilíada y la Odisea y los Vedas. Estas obras influyeron en ella primero como asidua lectora y luego como escritora. Acostumbraba tomar el autobús desde su casa hasta el colegio francés, ubicado en el Pedregal y Mayorazgo, en donde cursó primaria, secundaria, preparatoria. O sea, era niña fifí, diríamos ahora. Además, varias veces escapaba, me imagino, y eso yo me lo estoy sacando de la manga, a la Zona Rosa, que era un lugar bohemio y de cultura, en la década de los 60 y 70, con sus amigos y el entonces su novio y esposo. ¿Cómo se han aguantado los dos? Bueno, posteriormente egresó de la Universidad Iberoamericana en la licenciatura en Administración de Empresas. Pero su inclinación siempre fue la literatura universal e hispanoamericana. Devoraba los libros y el resultado de ello fue su ágil pluma, con la que ha escrito sus obras desde 1996. Ya llovió. Se casó con Eduardo Arosamena, quien ha sido su compañero de vida desde 1980. Te admiro, Lalo, hasta el día de hoy. Tuvieron 3 bellas hijas, quienes también han sido mujeres cultas. La mayor se llama Andrea, se dedica a enseñar danza y es psicóloga. La segunda, Carla, es abogada y la tercera es María, que es arquitecta. De ellas hay varios nietos, no los voy a mencionar. Para la otra, aquí están presentes en primera fila y daré sus nombres.
Luego me los presentan, por favor. Se trasladó a vivir a Metepec en 1985, que fue cuando yo la conocí. Y les voy a comentar una anécdota que me encanta. La recuerdo pedir una cita conmigo cuando era presidenta del Colegio Mexiquense Asociación Civil. Mi primera impresión fue que era una señora de Sociedad de San Carlos y que quería escribir algunas novelas con el objeto de ocuparse en algo, ya que no hacía nada. En virtud de que me solicitó permiso para trabajar en la biblioteca de la institución que yo presidía, porque tenía interés de adentrarse en la cultura hebrea. Yo pensé, se va a ir a congelar, pero si ella quiere, que ahí vaya. Llamé al bibliotecario Evaristo Hernández, le dije que por favor le atendiera proporcionándole lo que teníamos en el acervo y por supuesto le envié a congelarse. Cuando salió de mi oficina pensé que no iba a durar ni un mes, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ha permanecido por mucho tiempo en nuestra biblioteca y en otras. El frío no la expulsó de ese lugar, ni de los otros fríos de los otros lugares, sino al contrario, la motivó para investigar, ya ha continuado en otros acervos documentales. Indaga sus historias, los hechos históricos para tomarlos como escenarios en sentido amplio y desarrolla ahí sus novelas. Se documenta en libros, revistas, periódicos de la época que escribe, sirviéndose de fondo en sus obras para reconstruirla según el tiempo que evoca. Yo recuerdo que viajé a Serbia y, Berta, tienes que ir a la isla donde Maximiliano. Ya ahí fui muy obediente a ver qué cosa encontraba para traerla a ella. Viajaba con mi hermano que es cura y decía, ¿pero por qué tenemos que ir ahí? Ah, porque Berta me dijo y vamos a ir ahí, y ahí fuimos, ni modo. También se acercó conmigo para que organizáramos 2 diplomados. El primero fue sobre historia sociopolítica de México, que estaba orientado a cronistas e interesados en ese tema. La sede fue el exconvento de San Juan Bautista, un lugar helado. Al principio el sacerdote nos permitió realizarlo ahí, pero a medida que el tiempo transcurría y terminábamos varias veces después de las 9 de la noche, nos corrió, primero en forma elegante, dejándonos encerrados en el exconvento. Nos era re feo. Luego, mandando al sacristán para que pusiera una cadena en las rejas para que no sacáramos los vehículos del lugar. Y ahí nos tienen, tratando de sacarlos y hasta los cargábamos. Porque a su insistencia nos tuvimos que trasladar a la Casa de Cultura de Metepec. La recuerdo eso mucho. El segundo diplomado llevó por título Raíces de la Mexicanidad, impartido por un grupo de investigadores del Colegio Mexiquense Asociación Civil, que se dio en la casa del Diezmo, que acababan de restaurar, en el centro de Metepec, a la cual asistían personas interesadas en estos temas históricos y funcionarios públicos. Esto era muy bonito, ver a los funcionarios tomando esto. Y tratando de cultivarse, eso me encantó. Alguno dirigió este centro que ahora usted dirige, doctor Barrera, pero ella aparecía con su lápiz y su cuadernito, para no exponernos al frío al que Berta nos tenía acostumbrado cuando realizaba algo. Lo organizamos por la mañana, pero también teníamos que salir al sol a media mañana a calentarnos. Y pedíamos unas gorritas ahí en Metepec. Hay muchas anécdotas que contar. Uy, lo que yo les contaría. Me lo voy a llevar a la tumba, pero bueno, son buenísimas. Berta, como promotora, fue un ángel para Metepec, siendo nombrada en 2000 cronista de esta ciudad típica hasta 2015. Fomentó seminarios en el rescate de la historia de Metepec, en donde participaron investigadores del Colegio Mexiquense, la Iberoamericana, del Claustro de Sor Juana, de la Universidad Autónoma del Estado de México, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, del Centro INA del Estado de México y del Instituto Mexiquense de Cultura. O sea, me hacía trabajar la Berta organizando estas cosas también con ella. También tuvo a bien hacer un rescate del patrimonio cultural de Metepec, empezando por el exconvento franciscano de San Juan Bautista. Restauró la Casa del Diezmo y después nos las quitaron.
y luego les cuento a quién fue a dar. No les cuento porque es pecado de lesa cultura contarlo aquí. Se abocó a organizar el archivo histórico de este pueblo que sigue funcionando en este edificio, como dijo el doctor Barrera actualmente. Como ustedes podrán entender, Berta se enamoró de Metepec. Y no dudo que muchas veces su familia se vio involucrada en estas actividades. Yo recuerdo una de sus hijas haciéndonos una bella pintura del convento al lápiz. ¿Recuerdas? Qué bonito fue eso. Incluso siguió con la política de hermanar a la ciudad típica de Metepec con algunas ciudades como Tlaquepaque en Jalisco, la ciudad antigua de Guatemala y con Boise en Idaho, Estados Unidos. Yo recuerdo con mucho agrado los conciertos, cenas que se celebraron en el convento, a la luz de velas. Era tan bonito eso, me encantaba. Imagínense el claustro del convento de Metepec, ese chiquito tan bello, lleno de velas, era muy romántico, la pasábamos bien. Y con un frío, otra vez el frío, invernal. Actualmente colabora en Radio Mexiquense con la columna radiofónica de libros y otros placeres. Ahí ella cuenta historias tan amenas que parece que estamos escuchando a una encantadora de libros como Cherezada en las 1001 noches. ¿Cómo te influyó ese libro? Participa en el programa de formación de públicos lectores visitando escuelas de educación media y superior a lo largo y ancho del estado del estado de México y la Ciudad de México. Empezando con el pueblo típico de Metepec, que le quedó muy chiquito a una mujer emprendedora como ella. Va a la Ciudad de México, al Centro Cultural Isidro Fabel, a promover clubes de lectura y pertenece al grupo Montetauro de escritores. Ya no les voy a mencionar más cosas, ya los voy a quitar de aquí, que ya los dijo el doctor Barrera. En su obra literaria podemos encontrar novelas, cuentos, poesías y crónicas. Yo siempre he dicho que es la verdad de las mentiras lo que escribe, porque como soy historiadora me peleo con ella. Ay, pero tomas nuestra mentira y la hace más amena, porque toma hechos históricos, tiene el tino de narrarlos en lenguaje figurado, adornando los títulos de su producción. Ya no menciono todos los títulos que aquí yo traía, porque ya el doctor Barrera me lo ganó. Ni modo. Cabe resaltar que los acontecimientos históricos los acicala y provoca en algunos de ellos la risa. Nada más mencionaré uno, El Cuervo y el Halcón, y para que lo compren. En esta relata hechos de cama, imagínense, de Margarita Maza de Juárez y Carlota de Habsburgo. No les cuento quién lo hacía mejor ahí. Hace poco se equivocaron en la Gandhi y me dieron un libro que era medio porno y decía que se daban besos de tornillo. Y yo dije, ¿qué es eso? Entonces fui rápidamente, dije, primero reclamé, oye, nunca me has dado un beso de tornillo. Y después investiguen si les han dado un beso de tornillo. Pero bueno, este libro de Berta es muy simpático, este del Cuervo y el Halcón. Bueno, todos. También su obra intitulada De estirpe guerrera, que está dedicada a la memoria de Alfredo de Alexandro, a su esposa, hijas y nietos. Y en el libro ¿Acaso el destino?, que lo escribe con el corazón, lo dedica a la memoria de su padre. Y esto a mí me emociona porque es lo que yo también he hecho con alguno de mis libros, de sus abuelos y sus tíos. El tema central es una pareja dividida en México e Italia que, como muchos emigrantes, se vuelven víctimas porque en el intento de pertenecer a una patria y a la otra, quedan divididos. Su obra literaria es el fruto del trabajo y talento de una mujer muy imaginativa, que conoce bien su oficio. Para ella el libro es muy importante, pero más importante es el lector que lee su obra, porque se convierte en creador junto con la escritora. Por lo que respecta a sus cuentos, se ve la influencia que tuvo de niña al ser consumidora de ellos. Ya no les voy a leer todos los títulos de sus cuentos, que también ya los dijo el doctor Barrera. Son aventuras amenas y algunos hasta sueños o pesadillas que ella tuvo, creo yo, e incluso pienso que Berta se identifica con algunos de sus personajes de vida. La imaginación juega un papel muy importante.
Nada más tiene una sola obra de poesía que se titula Rescoldos. Es muy romántica. Yo sé a quién está dedicada, no lo digo. Se nota que en el año 2006 estaba Berta muy enamorada, porque fue cuando escribió esta obra de poesía. En lo tocante a las crónicas, todas ellas hacen referencia a Metepec. Es una prosa que nos llama la atención sobre la ciudad típica, muy funcional, educativa y puesta al servicio de la narración, de la descripción cuando es necesario, e incluso se nota que en estas crónicas su arte de la novela. Destacan los títulos, bueno, ya no voy a mencionar todos los títulos que tiene Berta. Bueno, con algunos estuvimos trabajando justo en El vástago de dos culturas y algunos otros que tuvo tanto éxito que nos las volvieron a reeditar y ya se han acabado. Estas crónicas son obras que se unen a la inteligencia de Berta con los sucesos históricos y el resultado es una narración donde se sientan los cimientos y la cultura de Metepec de hoy. Como ven, el frío que la ha caracterizado siempre en las bibliotecas y en el exconvento de Metepec y en la Casa del Risco ha dado frutos valiosos que nosotros también hemos disfrutado. Muchas gracias. Perdón, no me puedo parar. Muchas gracias a la doctora María Teresa Jarquín y es el turno para la doctora Maricruz Castro Ricalde. Rápidamente les comento que ella es investigadora, escritora y profesora mexicana, doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana y en Comunicación por la Universidad del País Vasco de España. Bienvenida y muchísimas gracias. Le escuchamos, doctora. Bien, muchas gracias. Gracias, Berta, por invitarme. Muchas gracias a quienes hoy me acompañan, doctora Jarquín, doctor Martínez, y gracias a ustedes por acompañar a Berta en este momento que debe ser enormemente emotivo para ella. Desde la publicación de Donde la niebla se extiende en 1996, Berta Balestra no ha dejado ni de escribir ni de publicar. En poco más de un cuarto de siglo, ha invitado a su público lector a recorrer tiempos, geografías, vidas ficticias de personajes célebres o desprendidos de la vida cotidiana. En Con una sola mirada tuya, la primera novela que escribió, pero la segunda que se publicó en 1997, se vislumbra lo que confirmaría en el conjunto posterior de su obra, la cual hoy celebramos, y que creo que es una de sus principales cualidades, su audacia. Berta Balestra es una mujer audaz. ¿Cómo no sorprenderse de la decisión de quien elige como para su primera obra, a Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret como personaje central. Según he advertido en otra ocasión, el afortunado enfoque discursivo y temático de Berta fue la inclusión de la mirada de una niña y luego mujer, vecina de tan famosa figura. Nos acerca Berta así a la cotidianidad de quien vivió como hijo del hombre y deja en suspenso hacia un lado a la imagen del Hijo de Dios. Gracias a la inteligencia de esas estrategias, nuestra autora puede dar rienda suelta a la imaginación y nos acerca formas de vida de 20 siglos atrás. Y sobre todo, puede traer a un primer plano lo que significa existir en una estructura social que reprime y restringe a las personas solo por nacer con un cuerpo de mujer, y ser educadas a partir de un género. Balestra rompe así la distancia de tantos siglos y la lectura funda el pasado con el presente. Los deseos de esa niña ficticia de aventurarse y de aprender más son los mismos de las niñas de hoy con anhelos semejantes. La curiosidad de nuestra escritora sobre el papel de las mujeres en el mundo, el trato diferenciado hacia ellas y cómo sus derroteros están ligados a su contexto,
se presentan prácticamente en todos sus títulos. En Por eso vivo penando, publicada en 1999, también las ubica en un primer plano. En este caso, son tres jóvenes unidas por una afición, la danza, en un espacio común, Metepec, de distintos orígenes sociales y con personalidades muy diferentes. Sus experiencias se entrelazan con voces provenientes del pasado. Esas intervenciones fantasmáticas contribuyen a comprender vívidamente de qué manera la historia configura el presente. En su novela inmediata posterior, El pez de alabastro, de 2002, Balestra continúa explorando con los juegos temporales como antes lo hiciera en Donde la niebla se extiende y en Por eso vivo penando. Abundaré en ese recurso narrativo, el mezclar tiempos, en sus novelas posteriores. Volver a Roma, que comenzó a circular en 2018, es, por ejemplo, otra de ellas. Así, tanto en El pez de alabastro como Volver a Roma, Balestra contrapuntea a sus personajes femeninos, conocidos o no, con otros masculinos, fuertes, polémicos. Herodes, en el primer caso, Benito Mussolini, en el segundo. Como ocurriera con el caso de Jesús de Nazaret, en Volver a Roma opta por recrear a alguien de altísima visibilidad, Cleopatra. En Sombras en el muro, de 2005, Berta reitera su interés en los traslapes temporales, al igual que referirse a figuras femeninas de gran relieve, gracias a la mirada o a las voces de otras mujeres. En este caso se trata del poeta Antonio Machado y el entrelazamiento con nombres olvidados, el de Isabel de Romero y su hija Carmen. La sed de Berta por indagar en aquello que la historia no registra, pero que la literatura sí permite imaginar, la condujo al siglo XIX a Benito Juárez y Maximiliano de Habsburgo en El Cuervo y el Halcón. Editada en 2011 por primera vez, integra de manera oblicua a Carlota, aunque el eje conductor es la voz narradora del poder. Y así yo podría continuar describiendo cómo Berta extrae de una madeja compuesta por creatividad, audacia, curiosidad, investigación y mucho trabajo, ciertos hilos que siempre están presentes en su literatura. Una hebra reivindica el rol de las mujeres en la historia y la vida cotidiana. Otra, el aprendizaje continuo mediante la investigación histórica y social. Una más, la persistencia por atraer la mirada hacia Metepec y el Valle de Toluca como laboratorio que refleja problemáticas más amplias y de alcances que van más allá de las coordenadas geográficas. Y no menos importante, el hilo de la experimentación. Aunque las preocupaciones de la autora aparecen y reaparecen en sus obras, en estos más de 25 años de quehacer literario, no ha dejado de buscar soluciones de índole estética, sea mediante juegos con el tiempo, dislocaciones históricas, apego a los acontecimientos, sea a través de frescos pintados por un ensamble narrativo múltiple o por un tópico protagónico, sea mezclando vidas existentes con otras completamente imaginarias. Aunque algunas veces ha tenido que ceder a las demandas de sus casas editoras y ha tenido que frenar su arrojo formal, Berta le ha puesto freno a la manera como hubiera querido manejar sus diálogos o algunos de sus personajes. Ciertas variaciones de la misma novela, cuando ha transitado de una editorial a otra, son en sí mismas un camino abierto para futuros ensayos sobre la narrativa contemporánea de la entidad y el país. En este sentido, sus novelas, cuentos, ensayos, su quehacer difundiendo la cultura mediante su blog, las cápsulas radiofónicas, sus talleres, sus presentaciones en centros escolares ubicados en comunidades suburbanas y rurales, la hacen merecedora de una atención mayor entre los y las estudiosas. Balestra es un ejemplo de un conjunto literario de interés, pero también de cómo alguien
no formada académicamente en la creación literaria, se atreve, después de haber cumplido 40 años, y para mí esto es bien importante, el mito de que la escritura desde la juventud, desde la adolescencia temprana, es la que predice el futuro de alguien que será un escritor o una escritora. Berta torció su destino, de haber estudiado administración, de haber pensado en formar una empresa, de pronto se da cuenta que hay algo que le da sentido a su vida, y ese es el uso de la palabra. El caso de Berta es el caso de muchas otras escritoras y autoras que muchas veces no se atreven a dar a conocer y a torcer esos derroteros vitales. En ese sentido, realmente celebro que cuando ya tenía más de 40 años, Berta dijo, por aquí voy. Esta es la realidad que pocas veces aborda en el campo del arte. Las condiciones que rodean la producción literaria, y más cuando se trata de una mujer que antes decidió recorrer otros ámbitos personales, profesionales e intelectuales. Por todo ello, y mucho más, la dedicación literaria de Berta Balestra recibe hoy este homenaje. Nuestro recordado Alejandro Ariciaga, quien tanto colaboró en la construcción de la historia de la literatura de la entidad, publicó una importante antología que declaraba, así se titula, Estado de México, donde nadie permanece. Berta invita a repensar esta afirmación. Ella llegó de la Ciudad de México y se estableció en Metepec. Convirtió este lugar en su principal fuente de inspiración, observación y estudio, y lo transformó en un punto de referencia en sus letras. Berta no solo ha permanecido, sino que el conjunto de sus obras forma parte ya del legado literario del Valle de Toluca. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Maricruz Castro. Y vamos a dar paso justamente en este momento a la entrega del reconocimiento a la maestra Berta Balestra por su destacada labor. Y si me permiten, voy a leer lo que a la letra dice: el Gobierno del Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México otorgan el presente reconocimiento a Berta Balestra por sus aportes a la cultura del Estado de México como escritora, cronista, promotora de lectura y generadora de espacios para la creación artística. FILEM, Feria Internacional del Libro, Estado de México 2023, sin lectores no hay escena. Muchas felicidades, maestra. Muchas gracias, muchas felicidades. Y vamos a continuar con esta actividad para que la maestra Berta Balestra nos regale unas palabras justamente de este reconocimiento y obviamente de su trayectoria. Adelante, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mario. Pues muchas gracias, doctores, doctor Alfredo Barrera, doctora Maricruz Castro, doctora Tere Jarquín, por sus palabras. Momento. Perdón, pero 30 años de bibliotecas, como dice Tere, un poco más. Ya se acabaron los ojos. Bien, no voy exactamente a leer para que, no sé, para platicar un poco sobre lo que acaban de decir mis compañeros de Presidium. Efectivamente, en el 85, más bien ya van a ser 40 años, que llegué al Estado de México y me encantó Metepec, sí, ciertos, los colores, la creatividad, los atardeceres, en fin. Y entonces, pues sí me pegó lo de la creatividad. Y dije, ¿ahora yo qué hago? A mí no me gusta trabajar con las manos, no se me iba a dar la alfarería porque soy malísima con las manos. Y entonces
retomé mi pasión desde niña, que eran los libros. Efectivamente, como les contaba Tere, mi abuelo escribía, él tenía, bueno, su casa y la nuestra estaban solamente con un jardín de por medio, entonces pues yo me fugaba de mi casa con muchos hermanitos y me iba a la biblioteca, hoy me iba al despacho del abuelo, donde me enseñaron a leer, entre él y una sobrina de mi abuelo, una prima de mi mamá, que era su asistente y se encargaba de que yo entendiera lo que decían esos libros. Entonces, pues me hizo aprender a leer desde los 3 años y me iban pasando libros y a mí me fascinaba. Y yo efectivamente pensaba que iba a estudiar historia. Esa era mi idea en la infancia, porque de las muchas lecturas que hacía, me llamaban especialmente la atención los temas históricos. Pero el camino, pues, se torció más de una vez, Maricruz, se torció 2 veces. Primero, dejé a un lado esa primera vocación, porque como mi padre se independizó y fundó una empresa y me encantaba estar con él, me puse, según yo, a ayudarlo, y me enrolé en el asunto de la empresa, que también es apasionante, y dije, bueno, estudiaré administración de empresas para servir un poco más aquí, y pues lo de los libros y la historia se aprende leyendo. Así que lo seguí dejando, desde luego nunca dejé de leer, pero era como pasatiempo más que como primera profesión. Pero cuando nos vinimos acá, Lalo y yo, a vivir, entonces pues ya, y con ya 2 de las 3 hijas que tengo, pues ya era imposible seguir al pendiente de la empresa, y empezó una búsqueda que empezó por la maestría en el TEC, en administración otra vez, hasta que me embaracé de nuevo. Y entonces sí, ya recién nacida, clases en la noche, las otras 2 niñas, y que ya no me estaba ganando el corazón esa profesión. Entonces ya lo dejé, y después, de casualidad, me invita María Eugenia Lefmans, que la conocí en una reunión, al Centro Toluqueño de Escritores, a los talleres, y dije, pues sí, lo mío eran los libros, ¿cierto? Voy a ver qué. Y ya, ahí me enganché. Herminio Martínez, es a quien le debo ese primer paso, que fue Con una sola mirada tuya, y pues ya me quedé ahí enganchada en el mundo de las letras. Pero seguía encantada con Metepec, y entonces escribí mi segundo libro, que es Con una sola mirada tuya, sobre que se desarrolla en el exconvento. Estamos sobre el tiempo. Entonces ya no les voy a decir mucho más que agradecer a muchas personas que me han acompañado en el camino. Desde luego, bueno, ya nombré a Herminio, a Miguel Cosío Goodward, Eduardo Casar, a Roberto Ramson, por aquí los tengo, los que han sido mis maestros de literatura. ¿Sí? Ok, muy bien. Y en la rescate del patrimonio cultural, pues Lucy Medina, Irma Aguilar, Celina García, después se unió también Flor Cecilia Reyes, nos apoyaba muchísimo. Entonces era el director del Instituto Mexiquense de Cultura, el ingeniero Agustín Gasca Pliego, y quiero agradecer a quienes me han permitido también estas aventuras de ir a platicar con los jóvenes a las escuelas, que a veces, de verdad, como dice Maricruz, pues por brechas, ¿no?, de piedra, de terracería, y en medio de ninguna parte, escuelas que de verdad tienen muchísimas necesidades y que no tienen una biblioteca ni nunca habían conocido a alguien que escribiera. Entonces, pues son experiencias maravillosas
Ahí debo de agradecer, desde luego, muchas veces he ido de la mano del propio Fondo Editorial del Estado de México y otras con Gabriela Ballesteros, con Claudio Mizarriturri, con Javier Nogales, con Maricruz, con Sandra Turlay, con Ileana Reyes, Leonor Vélez, Pilar y Roberto Rueda, que me han invitado a este tipo de aventuras. A las autoridades del Museo Casa del Risco, que pues ha sido la casa de mis grupos de lectores desde hace varios años, también aquí en la Biblioteca Centenario de la Revolución Mexicana nos hacen favor de darnos espacio a otro grupo de lectores. A veces hemos estado en Arte en Danza y ahora ya estamos también en Casa Corazón, en Malinalco. Ajá. Porque, ¿qué crees, Tere? Lo que sí ya me cansó fue el frío. Entonces, ahora estoy viviendo en Malinalco y sigo haciendo todo lo mismo, pero sin frío. Investigando, escribiendo, leyendo, pero ya sin frío, porque sí, el frío nos llega a cansar. Y pues todo esto ha sido mucho trabajo y de alguna manera ha sido como una renuncia y un contrasentido a esto de la administración de empresas, porque lo que sí no deja es dinero. Entonces, a veces mis colegas, empezando por mi colega inmediato, dicen, pues trabajas tanto y no ganas dinero. Pues así, y soy mucho más feliz tal vez que si estuviera ganando mucho dinero. Entonces, pues quiero agradecer a mis lectores y a los que están aquí ahora, a los editores que han hecho hermosas, que mis letras se perfeccionen y lleguen hermosamente y se vean preciosas sobre el papel. Félix, muchas gracias. Ricardo Sánchez Riancho, que se me quedó atorado en la Marquesa, también muchas gracias. Del otro lado del océano, mi editor Luis Folgado también me ha hecho ediciones muy bonitas, así que a ellos también les agradezco muchísimo, al Fondo Editorial Estado de México, y pues agradezco que el Estado de México esté aquí. Y un último agradecimiento a quienes me han propuesto uno y otro año desde hace mucho para la Presea Estado de México: Ana Lilia Herrera, María Emma Aguilar, Leonor Vélez, Tere Jarquín, Fernando Romero, Pilar y Roberto Rueda, la Asociación de Hermanamientos de Villanueva de la Cañada, mis casas editoriales Textofilia y Altera Ediciones de España. Pues ahí se las debo, espero que algún día, y a todos ustedes, y como dice mi Miss de Yoga, namaste. Muchísimas gracias a la maestra Berta Balestra, muchísimas felicidades, un aplauso muy grande, muy fuerte para Berta Balestra. Y pues no queda más que despedirnos y agradecerles a todos ustedes su presencia, a la gente que nos ve por redes sociales, que vengan, que asistan. Esta es una feria vivida y que tenemos que vivir. Por favor, vengan y asistan y participen con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Nuestros libros, y compren por nuestros favor, libros, por porque favor. si no, no tenemos con qué volver a publicar. Gracias, doctora, muy buenas tardes. Gracias a todos y todas ustedes. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.